Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola. Muy buenas tardes, soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para dejar testimonio de las trayectorias de nuestros invitados, para hablar de teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, urbano, campesino, autónomo, es decir, todo aquel teatro que aporta a la construcción de personas. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitada a la actriz, directora y productora del Teatro Emergente de Michoacán, Guadalupe Vega. Bienvenida, Lupita. Hola, Williams, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Desde Michoacán. Bienvenido, bienvenido. Guadalupe Vega, antes de ser una mujer de teatro, platícanos, ¿qué hacías, Guadalupe? Antes de ser una mujer de teatro, nunca me habían hecho esa pregunta. Pues antes de incursionar en el teatro, yo tenía una vida normal, estable, sueños, visión, trabajaba, yo tenía un negocio aquí en Uruapan. Fíjate que yo tenía una estética, yo cortaba el cabello, Williams, y tenía mi estética y muchos clientes, y tenía así muchos planes de crecer. Yo estaba muy chava, tenía como 20 y tantos años, y pues mi mundo giraba, o todo mi universo era mi negocio, que yo estaba de emprendedora y con mi estética, cortando el cabello. Mi mundo era pues poner bonitas a las clientas, hacerlas sentir mejor, esperar el fin de semana para salir al antro, conocer un buen chico, usar un buen perfume. Y mi vida era esa, fíjate, hasta que se atraviesa el teatro y cambio de lógica, totalmente. ¿Y cómo es que se atraviesa el teatro? Bueno, desde muy chavita, desde antes de que yo fuera emprendedor y tuviera este negocio, yo quería ser actriz, pero en aquellos años no había mucha difusión, no había mucha apertura, no había mucha información, ni muchos referentes, ni muchas opciones para estudiar actuación en Michoacán. De hecho, todavía en aquellos años ni siquiera existía la licenciatura por parte de la Universidad Michoacana de Teatro, o sea, no, era como un tipo bachillerato, una cosa ahí rara que tenían por parte de la facultad, pero no había mucha convocatoria, no había mucha matrícula, no había mucho a dónde acudir. No es como ahora, que gracias a Dios tenemos las redes sociales y la información está a un clic. Eso antes no existía. Entonces, pues no había como muchos recursos a los que yo me pudiera refugiar o acudir para poder tener información más a detalle de lo que era la licenciatura, el trabajo, la formación de un actor, de una actriz, que no había nada. Entonces, pues no, se me frustró lo de estudiar actuación y la licenciatura y todo así bien bonito. Pero siempre me gustó el teatro. Yo tomaba talleres de teatro aquí en Uruapan cuando tenía oportunidad, hasta que llega el Centro Dramático de Michoacán. Por allá como en el 2003, llega a la Escuela del Maestro Luis de Tavira, aquí al municipio de Pátzcuaro, y a la llegada de este lugar tan maravilloso que hasta la fecha sigue respirando y siendo un lugar mágico y muy importante para el teatro michoacano, pues nos cambió la vida a muchos, Williams, entre toda esa camada, entre toda esa generación de actores que nos refugiamos en el Centro Dramático de Michoacán. Nos dio una guía, nos dio una luz, nos dio un parteaguas, y pues desde que llegó ahí fue como yo entro al teatro, como me jala, como me llama, y una vez que entré ahí, pues hasta la fecha, no hemos parado, ya casi 20 años y aquí seguimos. Pero así fue como yo conecto con el teatro, con todo este mundo mágico. Me voló la cabeza, no tenía idea. Recuerdo que la primera obra de teatro que vi ahí en el Centro Dramático de Michoacán era La Dama Boba, que había dirigido el maestro Luis de Tavira con la compañía estable que tenía ahí.
de maestros, que era la compañía y eran los maestros que impartían el diplomado y aparte talleres libres que siempre estaban accionando ahí en el Centro Dramático de Michoacán. Cuando yo vi La Dama Boba, me voló la cabeza. O sea, son de esas obras que te cambian la vida, que hay un antes y un después de estar yo como espectadora viendo semejante cosa. No daba crédito de lo que estaba viendo, porque era una oda La Dama Boba. Ahí fue donde me enganchó esta hermosa profesión y esta carrera, y así es como llego al teatro. ¿Cómo ves? Y ya después de haber transitado esos 20 años, ¿de qué maestros puedes reconocer que tienes una influencia importante? ¿Cuáles son esos maestros que son un referente para ti? Pues sin duda el maestro Luis de Tavira, ya que su escuela fue la que me abrió el panorama, fue el paradigma que cambió mi vida, toda la escuela tavirana. El maestro Luis es una influencia importantísima. Y después el maestro Jorge Vargas, fíjate, William, porque al principio yo traía toda esta estructura, toda esta metodología, toda esta forma de trabajo que tiene el maestro Luis, con el maestro Rodolfo Guerrero, que fue mi maestro, con el maestro Antonio Zúñiga, Yolanda Wood, ¿quién más? Sandra Félix. Todos ellos traen una misma metodología, pero cuando yo conozco al maestro Jorge Vargas, surge otro cambio de lógica muy cañón. Cuando yo tengo este encuentro con el maestro Vargas, hay una forma de ver, entender y hacer el teatro totalmente. Es como un cambio de chip, un cambio de lógica. Todo ese procedimiento, todo ese conocimiento, toda esa metodología, toda esa forma de mirar, entender, procesar, vivir el teatro tavirano, desde el actor, desde la construcción del personaje, desde el ficcionar, todo lo psicológico, todo el trabajo previo que hay para entender la ficción. ¡Pum! Cambia de lógica cuando yo conozco al maestro Jorge Vargas. Y ahí he estado hasta la fecha. Su influencia del maestro Vargas ha sido muy grande. Obviamente, pues allí entra Vivi Tellas, que es una creadora escénica argentina también que admiro muchísimo, el maestro Alberto Villarreal, pues así muy, 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 muy importantes. El maestro Luis de Tavira y el maestro Jorge Vargas, creo que son así como muy importantes. Obviamente ahí, entre Vargas y Tavira, hay un inter también que fue para mí fundamental, que es la maestra Luisa Huertas. Esto tiene que ver en un entrenamiento de vida, en un entrenamiento de adquirir herramientas para mi trabajo y mi quehacer como actriz, que para mí mi tope y mi conexión con la maestra Luisa Huertas y con todo lo que ella representa con su escuela, con el CEUVOS, también fue un cambio de lógica, un cambio de vida, una escuela que yo toda la vida estuve buscando, porque yo vengo muy de las tablas, Williams. Yo nunca hice la licenciatura en teatro ni nada. Yo vengo de las tablas. A mí me subieron al escenario y me dijeron, ¿puedes hacerlo? Creo que sí, hágalo. Y lo hacía y ya después yo empecé al revés. Primero me aventaron al ruedo y ya después tuve que sentarme con una libreta a entender qué es lo que yo hacía o qué es lo que me pasaba en función, en la ficción. Yo tuve primero la práctica y después la teoría. Después tuve que irme a la escuelita, a los diplomados, a los talleres, a entender y aterrizar qué era lo que me sucedía cuando yo entraba a la ficción. Pero Luisa Huertas también es para mí una maestra de la vida. Es una mujer muy sabia, una mujer a la que le debo mucho, una mujer que me entrenó, que me permitió tener esa escuela, esos maestros que en aquel momento, ahorita no sé cómo está CEUVOS, pero en aquel momento eran unos maestrazos los que estaban, tú lo sabes, Williams. Entraba uno, entraba el otro y era un derroche de generosidad, de conocimiento, de su disciplina, de su amor por el quehacer y por el trabajo del actor, que fue un regocijo y algo que marcó mi vida también mucho, mucho, mucho. Entonces yo diría que respondiendo a tu pregunta sería el maestro Luis de Tavira, después viene el CEUVOS con Luisa Huertas y Jorge Vargas, que es ya lo que hace el parteaguas de lo que es el trabajo que yo realizo aquí en Michoacán con Teatro Emergente. Tiene sus influencias en el maestro Jorge Vargas, totalmente. ¿Tú cómo es que llegas a adoptar ese perfil de teatro social, comunitario? ¿Cuándo decides comenzar a hacer este activismo mediante tu arte, artivismo, como dicen ahora? Activismo, oye, eso no lo había escuchado. ¿Cómo llego?
de una manera muy inconsciente. No fue algo que yo hubiese estructurado, hubiese pensado, un proyecto planeado, no fue totalmente circunstancial. Fueron las circunstancias las que me llevaron a este encuentro con este proyecto que me ha comprometido tanto de teatro emergente. Yo vivía en la Ciudad de México, rápidamente voy a hacer la síntesis. Yo era muy feliz, uno se va de provincia, de mi municipio, de aquí, de Uruapan, Michoacán, con el sueño de ser la gran actriz que todo México espera en la Ciudad de México, porque cuando uno vive en provincia, uno siente que todo sucede en la Ciudad de México. Y si no estás en la Ciudad de México, nunca va a suceder nada contigo. Estás fuera de la jugada, fuera de la onda, fuera del gremio, fuera de todo. Hay que estar ahí para ver que las cosas sucedan contigo. Y pues yo me fui con esa esperanza y con esa ilusión de ser la actriz que todo México esperaba. Pero pues obviamente hubo un momento en el que se acabó el trabajo, se acabaron las opciones, se acabaron las oportunidades, hice casting por todos lados. En aquellos años no había tanta aperturas para trabajar los actores de teatro en cine, en series, en todo lo que está sucediendo ahora, que me parece fantástico que haya tanta apertura para los actores de teatro. Entonces antes pues nada más era teatro y de repente pues se acabó el trabajo, se acabó todo y no tuve más remedio que regresar profundamente fracasada a mi pueblo que me vio nacer y salir, y con una sensación muy, muy desagradable, muy triste. No es fácil regresar con esta derrota y con este sentido de fracaso, de que las cosas pues ya no se pudieron dar, ya no sucedía nada. Y cuando llegó a Uruapan, para esto yo ya tenía mucho tiempo la inquietud de explorar sobre estas directrices del trabajo que realiza el maestro Jorge Vargas, que me parece extraordinario, con todo este asunto de pues el teatro social, el teatro para la vida, el teatro documental, el teatro biográfico. Ahí es donde entro yo. A mí me llamaba mucho la atención el biodrama, trabajar sobre procedimientos que tienen que ver o que parten de la construcción de la vida, de la biografía del actor que está en acción ahí. Eso me parecía sumamente raro, extraño. Yo decía, ¿eso cómo se hace? ¿Eso será teatro? ¿Qué onda? Cuando yo venía de la escuela tavirana, del personaje, la circunstanciación, hay que estar en situación, las vividuras del maestro Mendoza, de toda esa estructura del teatro convencional, y de repente me salen que el teatro es biográfico y que sí, el postdrama y que las teatralidades y todo esto. Yo tenía esa inquietud. Cuando yo regreso a Michoacán, fracasada, pues estaba muy deprimida porque aquí no había absolutamente nada que hacer. En relación al teatro no había nada, pero en esa nada encontré todo, porque había una necesidad emergente. Por eso se llama así el proyecto. Emergente de una urgencia y emergente de algo que está surgiendo. Había una emergencia de hablar sobre temáticas, situaciones muy complicadas que lamentablemente, Williams, hasta el día de hoy seguimos viviendo y padeciendo en esta ciudad y en este estado de Michoacán. Uruapan es una ciudad sumamente huraña con muchísimas problemáticas, la mayor de ellas su violencia. Y había una emergencia, yo sentía eso en el ambiente. Aparte eran temas que a mí me preocupaban y me ocupaban, y decido juntar a 3 compañeras que en algún momento habían hecho teatro aquí en Uruapan. Las cito en un café, hablo con ellas y les digo, pues las invito, vamos a hacer un proyecto. Es un proyecto que pues va a partir de sus vidas, de sus historias. Yo no sabía exactamente ni qué les estaba planteando, y ellas estaban mucho más confundidas de ser convocadas a un proyecto en donde no existe el texto. ¿Cómo tú invitas a alguien, a una actriz, a hacer una obra de teatro si no hay texto? Lo primero que aparece es el texto, de donde va a surgir todo. Y aquí pues no hay texto, no, eso es lo último que aparece y lo último que llega. Permíteme hacer una pausa y ahorita regresamos. México Legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com.
Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes y les recordamos que estamos platicando con Guadalupe Vega, compañera teatrista, directora, productora, actriz de Uruapan, Michoacán. Estamos hablando de su proyecto, el Teatro Emergente. Todo atiende a la situación social, a la situación comunitaria, a un teatro que para mí me obligaba, me comprometía, me interesaba realizar de las necesidades de mi propio municipio. Y así surge. El Teatro Emergente surge por una inquietud mía, por una necesidad de explorar una directriz, una teatralidad que era el biodrama, el trabajo biográfico. Nunca me imaginé en la que me estaba metiendo, porque pues era nada más un ejercicio, ni siquiera estaba planteado como una obra de teatro, como una pieza. Yo era una osada, una ignorante, Williams. Yo no sabía lo que estaba haciendo, había una intuición en mí, pero yo estaba en un desconocimiento absoluto de lo que yo misma estaba realizando. En este hacer estuve hablando mucho con el maestro Jorge Vargas, él me apoyaba, me decía, mire, dele por acá, dele por allá. De cierta manera él me dirigía, pero me dirigía no diciéndome las cosas, sino me direccionaba para llegar al encuentro de las cosas en el hacer. Y eso a mí me parecía fascinante, que no me resolvía la ecuación, sino me ponía los elementos para que el fenómeno, las cosas sucedieran y generaran lo que genera hacer y trabajar con un teatro con estas particularidades. Un compromiso muy grande con la gente, con la sociedad, con Uruapan. Nunca me imaginé la que me estaba metiendo, porque pues yo realmente quería nada más hacer esa exploración, porque en mi mente de Guadalupe existía la posibilidad y mi ilusión era regresar nuevamente a la Ciudad de México. Yo no quería estar en Uruapan. Yo dije, voy a Uruapan por un año y ya llevo 10. Voy para 10 años con el proyecto de Teatro Emergente. ¿Qué pasó? Surge este primer biodrama, esta primera pieza que era la historia de 4 mujeres de 30 años viviendo problemáticas y condiciones sociales de los prejuicios, que suena un tanto cómico, banal, chafa, ridículo, cursi, hablar sobre 4 mujeres solteras que viven con una presión social fuerte sobre, pues, por qué no cumplen con el rol de una mujer desde la perspectiva social. Pero salió una cosa muy fuerte y muy profunda, muy desgarradora, dolorosa, hermosa, bella. Y aquello que parecía o pintaba para hacer el puro cotorreo, de repente dio un rostro sumamente profundo y fuerte. Y a partir de Mujeres, de este proyecto que se llamó Mujeres, pues me di cuenta de que, porque fue un impacto en Uruapan, llenábamos filas y filas y filas de gente, no hubo apoyos, obviamente como yo iba empezando, pues no era fácil llegar yo con mi carpeta y decir, pues traigo una obra que se llama Confesiones de Mujeres de 30 en una tarde de café y es biodramático. Para empezar, el término biodrama hace 10 años era, ¿y eso qué es? Eso no es teatro, eso de qué se trata, eso de qué va. Y no fue fácil para mí presentar el proyecto, que confiaran en él, ni siquiera pues con las autoridades que en ese momento correspondían Casa de Cultura, la Secretaría de Cultura de Michoacán, porque cuestionaban mucho si eso era teatro, no era teatro, que si era psicodrama, que si eso era psicológico, que bueno, ahí hubo mucha controversia con el trabajo que yo estaba haciendo. Yo lo defendía porque yo sabía que era teatro. Yo estaba trabajando desde un marco artístico, no psicológico, ni pedagógico, ni psicoanalítico, sino el piso siempre fue artístico, el compromiso siempre fue conectar con el espectador, llegar al corazón desde un lugar muy, muy honesto, muy íntimo, quitando toda teatralidad, quitando pelucas, quitando maquillaje, quitando escenografías, quitando teatros, porque en Uruapan ni siquiera tenemos un foro, Williams. Ya no hablemos de un teatro. O sea, esa es otra situación también importante. Uruapan no cuenta con ningún espacio acondicionado para la presentación de espectáculos escénicos, de puestas en escena, no existen. Pero ¿qué sí hay? La calle, bibliotecas, bares, restaurantes, hoteles, funerarias, prostíbulos, el mercado, ¿a dónde no nos hemos ido a meter, no?
ahí se levanta el teatro está en la esquina, el teatro está enfrente de ti. Y todo esto, pues fue ir como adaptando el mismo proyecto, el mismo proceso a la necesidad de Uruapan, ¿sí? Hablar de un teatro de muy nuestro, muy uruapense, con las condiciones que tenemos. Y esto fue algo que en algún momento yo ya no pude parar. Cuando yo ya dije, bueno, pues ya estuvo, ahora yo me voy a México a probar suerte otra vez, fue algo que ya no me lo permitió, porque ya no pude dar marcha atrás. Lo único que me correspondía hacer era ser consecuente a un movimiento que se había iniciado. Y yo estaba aterrada de miedo porque yo no sabía si yo lo podía hacer, si tenía la capacidad, si estaba totalmente preparada. No fue fácil enfrentarme al gremio del teatro michoacano, que son muy especiales, con una propuesta distinta, diferente. Para empezar, no soy moreliana, porque en Michoacán luego se da eso, que el teatro se centraliza y todo sucede en la ciudad, en la capital, en Morelia. Y yo de Uruapan, y de aquí no me he movido, y aparte trabajo en relación a la comunidad, al municipio. Desde aquí parte todo. Y no fue fácil, fue complicado, pero también fue muy satisfactorio, porque lo único que yo tenía claro, yo siempre me decía, Williams, para hacer el teatro bien hecho y correcto y como debe de ser, pues ahí están los de Morelia, a ellos les queda muy bonito. Ellos sí lo saben hacer bien. Yo lo único que quiero es hablar de lo que nos está doliendo, de lo que nos está pasando, de lo que vivimos todos los días en Uruapan, y eso solamente lo sabemos los que estamos en Uruapan. Lo único que queremos es hablar, expresarnos, comunicarnos, conectarnos entre nosotros mismos como sociedad. Y me di cuenta que había mucha gente que sentía esa misma necesidad que yo. Y yo desde ahí me justificaba, Williams, cuando sentía miedo de si estaré haciendo las cosas bien. Yo decía, ay, pues yo ahí les dejo a los de Morelia que hagan las cosas muy bien hechas. Yo no quiero hacer un teatro bonito. Yo no quiero hacer las cosas muy bien hechas. Yo quiero exponer una situación. Yo quiero hablar desde una realidad que vivimos 24/7 en esta ciudad. Yo quiero hablar desde mi ser de mujer. Yo quiero hablar en quién soy yo hoy. Y aparte, no soy la única. Hay más personas que tienen esa necesidad de ser escuchados, vistos, conectar. Y el teatro biográfico ha permitido generar esos puentes para poner ante la vista del espectador problemáticas que en el mismo hecho teatral y en el mismo proceso de laboratorio, en el fenómeno que ocurre, hay un entendimiento de las cosas. Y yo sí creo, sí lo creo, porque lo he visto, que transformamos la vida y cambiamos los criterios y la forma de ver el mundo o nuestra propia situación, porque como personas, como ejecutantes, como actores e intérpretes que estamos viviendo la pieza biodramática o estamos exponiéndonos desde ese lugar, en un lugar escénico, sí hay un mejor entendimiento de nosotros mismos como personas. Y ahí está la intención, la visión y la labor durante estos 10 años. Atendemos problemáticas sociales, de lo que nadie quiere hablar, Williams. Por eso me han vetado también mucho en Uruapan, porque nadie quiere hablar de eso, nadie quiere hablar de la violencia, nadie quiere hablar del cáncer, nadie quiere hablar de los feminicidios, nadie quiere hablar de las condiciones de pobreza, del estrés, de los trastornos, de todo lo que nos está sucediendo en Uruapan, ¿no? Guadalupe, ¿y cuál ha sido la recepción de la gente? ¿Cómo han agarrado tu proyecto? ¿Cómo lo han tomado? Mira, aquí en mi municipio había un cierto estigma en relación al teatro. Parecía ser que el teatro era para una condición social alta. Para que tú pudieras acceder al teatro, pues necesitabas tener cierto estatus social, cierta posibilidad económica de poder irte a Nueva York, a la Ciudad de México, a Londres, a Francia, no sé, a ver teatro. Había como esa idea, ese criterio de que el teatro solamente es para personas muy cultas o de un estatus social alto que tienen la posibilidad de salir
salir, viajar y conocer teatro, porque Uruapan también, lamentablemente, hay un sector, hay un grupo muy elitista y muy clasista de gente de un nivel social muy alto, que son los que definen, llevan, mueven la cultura en este municipio y le han hecho un poco de daño. ¿Por qué? Pues precisamente por estos conceptos que tienen y por ser elitistas y clasistas y clasificar a la gente de que este sí puede, este no puede, este no puede entender el teatro, este sí puede entender el teatro. De repente yo en las reuniones que se hacían con artistas locales, yo empezaba a escuchar estas cosas y me hacía mucho ruido porque ¿qué onda? ¿De qué hablan? ¿O en qué lugar estoy? ¿A dónde me vine a meter? Pues esto es en relación a la respuesta de tu pregunta, ¿cuál fue la recepción? Bueno, pues que el público que nosotros teníamos y que hemos tenido con Teatro Emergente ha sido desde la señora que vende el chicharrón en el mercado, las quesadillas, hasta estos elitistas e intelectuales y clasistas de esta ciudad. Pero la conexión más fuerte, más arraigada, nuestros públicos, la generación de públicos que se ha logrado y por la cual se ha trabajado en estos casi 10 años, ha sido precisamente conectar con esos públicos que no tienen derecho a las artes, que no han accedido al teatro, que nunca han visto una función de teatro, que nunca han vivido la experiencia Williams. Muchos de nuestros públicos, la primera obra de teatro que vieron fue la que nosotros les presentamos. Eso no sé si es para bien o para mal, pero hemos acercado el teatro, nuestras propuestas, nuestro trabajo a estos públicos. Para mí, ellos son mi prioridad. Así como estuve en estas reuniones con estas personas tan simpáticas que decían, si no has ido a París, tú no puedes entender la cultura, no puedes entender las artes. Y así lo dicen, ¿eh? Bueno, son muy simpáticos. Para mí me es sumamente importante poder generar estas experiencias significativas, este goce que es el encuentro con el teatro, con una función, todo lo que te puede mover, pues ha sido mi prioridad, llegar a estos públicos vulnerables, a estos públicos un tanto marginados, a estos públicos que no tienen acceso, que no son tomados en cuenta. Nosotros hemos llegado ahí, hemos intervenido sus colonias, sus casas, sus negocios, nos paramos enfrente de ellos y han sido los públicos más fieles, más demandantes, más amorosos y los que generaron el compromiso en todos los involucrados con el proyecto de Teatro Emergente de que teníamos que continuar. ¿Por qué? Porque ahí estaba un público, una demanda, una necesidad, ávido de tener teatro. Estamos llegando al final de esta primera parte de la entrevista con Guadalupe Vega, compañera actriz, directora y productora del proyecto Teatro Emergente de Uruapan, Michoacán. Muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Los esperamos la próxima semana para escuchar la segunda parte de esta entrevista y nos encontramos pronto en el camino. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.